¿Cuántos se gozaron en los cantos? Gloria a Dios, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Pues llegó la hora de las ofrendas. Todos los que traigan sus ofrendas, sáquenlo, vamos a estar orando, pónganlo en sus manos para que Dios tome esas ricas bendiciones que nos abundan en nuestro trabajo. Amén. Así les pido que inclinen su rostro. Vamos a estar orando por las ofrendas y por nuestros trabajos. Amén, hermanos. Padre poderoso, te doy las gracias, Señor Jesús, en esta tarde maravillosa, Padre Santo, por la vida, Señor Jesús, de cada hermano, Padre Santo, que está aquí haciendo acto de presencia, Señor Jesús. Padre poderoso, muchos de los hermanos trabajaron en la mañana, Señor Jesús, pero están aquí, Padre Santo, Padre poderoso. Padre celestial, yo te pido que tú bendigas su trabajo, Señor Jesús. Padre poderoso de cada hermano, Señor Jesús. Toma su ofrenda de esta tarde, Señor Jesús, que van a ofrendar, Padre Santo, sus diezmos, Señor Jesús. Padre poderoso, y como los que no tienen un trabajo, Señor Jesús, concédele uno, Padre Santo, para que la próxima vez, Señor Jesús, puedan ofrendar, Padre Santo. Pues favores te los pido en tu dulce nombre, desde ahora y para siempre, Señor Jesús. Amén. Así pásanos de este lado, hermanos. La línea que sigue, hermanos. La siguiente línea, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Les pido que tomen sus asientos un momento. Voy a contar un pequeño testimonio, hermanos. Les invito, hermanos, que no dejen la oración. No dejen la oración, hermanos, porque en la oración hay poder de Dios. Yo unos meses atrás, me descuidé, hermanos. Lamentablemente me di un bajón y el enemigo empezó a obrar en mi vida. Y lamentablemente yo quería dejar todo esto para ir de nuevo al mundo. Pero decidí levantarme, le decía, Señor, no permitas que vuelva a caer. No permitas, Señor, que yo regrese para atrás. Dame fuerza, le dije a Dios. Y decidí una semana meterme en oración. Y ahí vi el respaldo de Dios. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas maravillosas. El enemigo viene atacándonos duro porque nos queremos levantar. Les voy a contar un pequeño testimonio de hace un año y meses. Recibí una llamada de un matrimonio joven de mi pueblo. Y se embarazó la muchacha. Y yo estando en mi cuarto, me llegó un mensaje por Messenger diciendo, ¿te acuerdas de mí? Soy la hija del hermano David. Estoy pasando por un momento difícil, dice. Estoy embarazada, pero no encuentro palabra de aliento, dice. Puras palabras negativas me dan mi familia, mis amigos, mis amigas, puras palabras negativas. Y en ese tiempo yo estaba buscando a Dios con todo mi corazón. Recuerdo que una hermana me habló un día y me dice, ¿sabes qué, joven? Tú eres un joven de oración. Y en ese tiempo yo estaba buscando a Dios con todo mi corazón, hermanos.
Y le empezó a hablar Dios a la muchacha. Le empecé a hablar del mensaje de Elías, que tuviera confianza como Elías cuando peleó contra esos Baales. Y Elías puso tanto su confianza en Dios que hizo descender fuego del cielo. Y así lo decía yo, confía en el Señor. Confía en el Señor, le decía, porque me había platicado que su hijo venía deforme en su vientre. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a orar por tu hijo. Yo voy a clamar a Dios por tu hijo. Y yo creo en un Dios poderoso que todo va a salir bien. Y en esa noche yo empecé a orar, hermanos, con todo mi corazón, de rodillas. Le decía, Señor, yo te he conocido, Señor, que tú eres un Dios poderoso, Señor. Pero yo te pido en esta noche, Señor, que ese niño venga sano. Y empecé a orar y le empecé a hablar a la muchacha. Le dije, ¿sabes qué? Cuando vas a ir a un tal doctor y te van a dar el diagnóstico, todo va a estar bien. Me agradeció tanto a la muchacha porque Dios puso palabra en mi boca para animarla. No era yo, hermanos, era Dios. Porque cuando uno busca a Dios con todo su corazón, Dios es el que pone las palabras en nuestra boca. Y se fue la muchacha al doctor. Cuando se fue, yo estaba esperando el mensaje de ella y me contestó el mensaje, me llamó para atrás, dice, Fidel, te quiero avisar que pasó un milagro, dice, mi hijo viene sano. Para la honra y gloria de nuestro Dios, yo lloré amargamente en mi cuarto, le decía, Señor, a ti la honra, a ti la gloria. El niño ahorita anda caminando, lo he visto en foto, porque hemos creído en un Dios poderoso, hermanos. Pero lamentablemente me descuidé, hace unos meses atrás me descuidé. Y yo sentía que ya no podía más, hermano. Pero una vez más, Dios en su gran misericordia pone eso en mi corazón, de buscarlo en oración. Ahora estoy viniendo en las madrugadas aquí en la casa de Dios. Decidí una vez más levantarme. A veces hace harto frío en la mañana, me desperté a las 4 de la mañana. Y dije, no, está haciendo mucho frío, no voy a ir. Pero había algo en mi corazón. Desde el norte vengo y aquí me postré, encontré al hermano Joel. Y sentía la presencia de Dios. Le decía, Señor, yo quiero buscarte este año, Señor. Porque yo quiero ver tus milagros. Me ha costado, hermanos. Pero yo no me voy a dar por vencido. No me voy a dar por vencido. ¿Por qué? Porque tengo un Dios bien poderoso y yo sé que voy a ver sus milagros. Yo sé que voy a ver esos milagros cumplidos en mi vida. Es hermoso, hermanos. Buscar la presencia de Dios es maravilloso. Buscar esa presencia es maravilloso. La presencia de Dios como no se imagina. Yo que me postraba y decía, Señor, gracias por tu presencia, Señor. Porque toda tienes piedad de mí y te dejas sentir un fuego caliente, hermoso que se siente, hermanos. Por eso les animo que sigan buscando su presencia de Dios. La presencia de Dios nos da paz, nos da consuelo para nuestra alma. Y queremos un Dios poderoso, hermanos. Yo lloro porque yo estoy agradecido con Dios. Conoce mi corazón, de lo más profundo de mi corazón lo conoce Dios. Y hay algo hermoso que le agrada al Señor. Y yo decidí buscar su presencia. Todos, Dios va a poner algo como buscarlo. El hermano Eduardo decidió levantarse a las 3 de la mañana a orar con el grupo de alabanza y Dios puso en mi corazón de yo venir a la casa de Dios. Así cuando Dios les llama, pone ese deseo en su corazón, háganlo, hermanos. Dios quiere hacer algo maravilloso en sus vidas. Y no dejen la oración, hermano, porque es triste cuando uno se descuida. Es triste cuando uno se descuida. El enemigo empieza a obrar y nos quiere apartar del camino de Dios. Así que adelante, que el Señor les bendiga y sigámonos gozando. Presento a nuestro predicador de esta tarde. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar por el predicador, amén.
Les invito a que se pongan de pie. Vamos a estar orando por la vida de nuestro hermano Andrés. Que Dios lo ayude, que Dios lo respalde, que Dios lo dé fuerza cada día. Amén. Padre poderoso, Señor Jesús, en esta tarde te doy las gracias, Señor Jesús. Te doy la honra y la gloria, papito hermoso, maravilloso eres, Padre. Padre poderoso, yo te pongo, Señor, la vida de mi hermano Andrés, Señor Jesucristo. Ayúdalo, Padre Santo, en sus luchas, en sus pruebas que él pasa, Padre Santo. Sosténgalo, Señor Jesús. Ponga palabra en su boca, Señor Jesús. Padre poderoso, ayúdalo, Señor Jesucristo, cada día, Padre celestial, y que tu presencia esté con él, Señor Jesucristo. Levántalo, Padre Santo. Levántalo con tu poder, Señor Jesús. Él también pasa luchas, pasa pruebas en su vida, Señor Jesús, pero no lo sueltes nunca, Padre Santo. Abrázalo, Señor Jesús. Abrázalo, Señor Jesús, y levántalo, Padre Santo, para que predique tu palabra, Señor. Él es un guerrero tuyo, un hijo tuyo, Señor Jesucristo. Tiene deseo de servirte, Padre Santo. Tiene ese deseo, Señor. Usa su vida, Señor Jesucristo. Ayúdalo, Padre Santo. Fortalécelo, Señor Jesús. Y yo te pido, Padre Santo, por la palabra de esta tarde, Señor Jesús, que tú abras nuestro corazón, Señor Jesucristo, Padre Santo, y que esa palabra caiga en lo más profundo de nuestro corazón, Señor Jesús, que no vaya vacía, Señor Jesucristo, sino que vayamos confortables, Señor, de tu palabra, Señor Jesús, y vayamos bendecidos, Señor Jesucristo. Te doy la honra y la gloria, Padre Santo, en esta tarde maravillosa, Señor. Sea con la vida de nuestro hermano Andrés, Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche, ¿verdad? Es bonito escuchar al hermano Fidel cómo él se expresa de que está orando, ¿verdad? La oración son los cimientos y los pilares del cristiano. Les invito a que abran su Biblia en Salmos capítulo 1. Y voy a dar lectura a los tres últimos versículos del Salmo 1. El día 14 del mes de diciembre estuve predicando de los tres primeros versículos de Salmos. Y ahora voy a continuar con los últimos tres versículos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar y ya después vamos a continuar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque nos das el privilegio, Señor, de estar en esta tu casa, mi Señor. Padre, te pido permiso, Dios, para hablar de tu palabra, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Señor. Padre, que hoy cada uno de nosotros salgamos, Dios, edificados, Señor, llenos de tu palabra, de tu amor y de tu presencia, Señor, que no regresemos a nuestros hogares, Dios, como venimos, Padre. Si venimos fatigados, cargados, Señor, de algún problema, alguna pena, Señor, alguna tristeza, Señor, que hoy, Señor, al escuchar tu palabra, Dios, podamos dejar todo eso, Señor, y ir, Señor, a nuestros hogares libres de todas esas cargas, mi Dios. Te lo ruego todo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. La vez pasada que estuve aquí predicando, hablaba de lo que los primeros tres versículos de lo que
el hijo de Dios no debe hacer. Y estuve hablando de que no debe andar en malos consejos de los malos, ni en el camino de los pecadores, ni sentarse en silla de escarnecedores. Lo que sí debe hacer es meditar en la palabra de Dios, deleitarse en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que a través de eso va a ser como un árbol plantado a orillas de las corrientes de agua viva. Va a ser como un árbol plantado a corrientes de agua viva, y todo lo que haga va a dar su fruto a su tiempo, y todo lo que haga va a prosperar. Y ahora el versículo 4 empieza diciendo que no así los malos. Es una conclusión de los primeros 3 versículos. Como conclusión, todo lo que le pasa a las buenas personas no va a pasar con las malas personas. Por eso dice no a los malos, y hay una coma ahí haciendo un stop ahí, y eso es una conclusión. Es una conclusión a los 3 versículos anteriores. En la Biblia, la Biblia de estudio, la vida plena, dice que este Salmo capítulo 1 dice que habla de los pecadores y que no están arrepentidos, y da como 3 imágenes da de estas personas. Y el primero es que son como el tamo, arrebatados por fuerzas que no se pueden ver. Y el segundo dice serán condenados delante de Dios en el día de juicio. Y como número 3 dice perecerán eternamente. Entonces vemos que los califica como con 3 cosas terribles, ¿verdad? Que son como el tamo, no tienen peso, y son condenados, serán condenados en el día del juicio, y perecerán eternamente. Ahora, el versículo 4 dice no así los malos. En conclusión, pareciera que todo lo que vemos arriba en los 3 versículos primeros de este Salmo, capítulo 1, pareciera que a veces aún las personas que se portan mal tienen todo eso, y a veces mejor que una persona que se porta bien, que una persona que busca de Dios, que una persona que es cristiana. Hay veces que podemos apreciar ciertas cosas en personas que viven descarriadamente, pero tienen todas las cosas que ellos quieren y les va muy bien. En el Salmo 73, el salmista dice que por poco resbalan sus pies, porque tuvo envidia de estas personas. Vamos al Salmo 73 para que veamos qué es lo que dice ahí el salmista. A partir del versículo 4 dice: porque no tienen congojas, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de cordura. Logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Les decía que todo lo que a las personas buenas, al hombre que busca de Dios, a la mujer que busca de Dios, hombre y mujer que camina de la mano de Dios, ¿verdad? Todas esas cosas esas promesas que son para la persona de Dios, no son para las malas personas, pero en ocasiones se puede ver que personas impías viven de una manera a veces hasta mejor. Por eso el salmista, él miró esto y dice que
Dice, en cuanto a mí se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de estas personas, por ver que ellos no son maltratados y tienen de todo. Tienen de todo. Usted puede mirar en la actualidad personas que viven lejos de Dios y usted los mira de lo mejor y logran todo como dice la palabra de Dios y hablan en contra de Dios, blasfeman y sin embargo tienen todo. Entonces, pero la palabra de Dios dice que no así los malos. Entonces, eso es para los hijos de Dios. Y más adelante les voy a leer los versículos a dónde es que llegan todas estas personas que están alejadas de Dios, que no se han arrepentido y que viven de esta manera, como dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el final de ellos? Amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Estas personas, no sé si ustedes han mirado el maíz. Hay un pequeño pellejito que tiene que es muy ligero, o en los árboles también. Si usted le mueve tantito al árbol, como que le rasca, le sale una pequeña como basurita. Entonces eso es el tamo. Entonces la palabra de Dios dice que los malos, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Las personas malas, las personas que no buscan de Dios, las personas que viven conforme a su voluntad de ellos, aunque tengan todas las cosas que ellos logran tener y aún aparentemente ellos viven felices, aún de repente son levantados como el tamo, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque dice que son arrebatados como el tamo que arrebata el viento. Y el viento nosotros, el ser humano no lo puede mirar. El viento siente a uno que le sopla del lado que viene, del lado derecho, izquierdo, o sea, enfrente o atrás, pero usted no sabe de dónde viene el viento ni a dónde va. Entonces estas personas son arrebatadas como el tamo y así, con el viento, sin darse cuenta. De la noche a la mañana, ahorita son, y mañana temprano ya no son nada. Se escucha bonito, ¿verdad? Estamos hablando de las personas que no conocen la palabra de Dios y a veces nos gusta, pero escuchar nada más de lo que va a suceder a otras personas, pero lo que nos puede suceder a nosotros. A veces nos duele es eso. Pero espérense un momento, aquí viene también parte para todos nosotros. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Y quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Son los íntegros, los puros y los rectos. El versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Habla de que no se levantarán los malos en el juicio. ¿Por qué? Porque no tienen peso. No tienen peso delante de Dios por todas las cosas que hacen no de acuerdo con Dios, por todas las cosas malas. Entonces todos ellos delante de Dios no tienen peso. El libro de Daniel dice, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto.
si ustedes conocen, saben que es una balanza, de un lado tiene una pesa. Y para que esa pesa quede a nivel, esa balanza quede a nivel, tiene que tener el mismo peso que tiene la pesa del otro lado. Si no, no va a quedar a nivel, la pesa le va a ganar a lo que está al lado contrario. Entonces, todas estas personas son pesadas en balanza, así como dice Daniel. Y al no tener peso delante de Dios, vamos a poner la pesa de Dios está de este lado, y las personas que no tienen peso delante de Dios nunca se va a levantar la pesa del otro lado, la balanza nunca va a quedar derecha. ¿Por qué? Porque ellos no tienen peso, porque son como el tamo, y el tamo es algo que no pesa nada, es fácil arrebatado por el viento. Entonces dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Estamos en el versículo 5. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora sí, ¿quiénes son los justos? Decía que son los íntegros y puros y rectos. Si vamos al Salmo 89, ¿por qué razón no van a estar los pecadores en la congregación de los justos? Y ahí nos explica por qué razón no van a estar ahí los pecadores en la congregación de los justos. Dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. A medida que ellos no van a ser levantados, obviamente no van a estar con Dios en el cielo, no van a poder estar con Dios en el cielo, no van a poder ser levantados con Dios para ir al cielo. Y en el cielo, dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Dice, ¿quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidables sobre todos cuantos están alrededor de él. Todo esto ellos no van a tener parte. Los malos no pueden estar en la congregación de los justos, aún ellos no se sienten parte de la congregación de los justos, de los cristianos. Ellos se sienten que ellos no pertenecen a este lugar. A veces nos dicen somos fanáticos, estás loco, y etcétera. Muchas cosas nos dicen y no se sienten parte, y de hecho no son parte hasta que ellos se arrepientan y reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la razón por la cual no van a estar, por la cual no están en la congregación de los justos. Y lo vimos aquí en el Salmo 89, Salmo 89, versículos 5 y 7. Y el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Ya les decía, los justos son los íntegros, puros y rectos. Cabe hacerse una pregunta, nosotros mismos autoanalizarnos. ¿Somos justos? ¿Somos íntegros, puros y rectos delante de Dios? Es una pregunta que deberíamos de hacernos cuando leemos esta porción de la palabra, autoanalizarnos. Porque dice que Jehová conoce el camino de los justos. Pero en el camino que estamos caminando hoy nosotros, ¿es el camino de los justos, de personas íntegras, puras y rectas, o es todo lo contrario?
Porque no basta con estar aquí en la iglesia, venir siempre, cada vez que hay un culto, cada vez que hay un servicio, no basta eso. Puede ser costumbre, puede ser que usted dice, pues no tengo nada que hacer y pues mejor me voy a la iglesia. O puede ser que aún a pesar de que usted escuche por los años que nosotros llevamos en la iglesia, puede ser que por aquí nos entró la palabra de Dios y por el otro lado salió por el otro oído y vivimos de una manera que no somos alcanzados a llamarnos justos. Pero Dios, que conoce lo más profundo de nuestros corazones, Él sabe nuestro caminar, cada uno de nuestros pasos. Él es el guiador de nuestros pasos. Pero ahora, ¿cuál es el camino en el que estamos? El camino que Dios mira de cada uno de nosotros. Es muy importante hacernos esa pregunta, hacer esa pregunta cuando estamos leyendo esta porción de la palabra, solamente este renglón que Dios es el que, porque Jehová conoce el camino de los justos, Él conoce el camino de los justos. Ahora, si somos justos, Él sabe que estamos bien delante de Dios, Él sabe lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo nos portamos en casa, cómo nos portamos en la calle, cómo nos portamos en el trabajo, cómo nos portamos cuando vamos a vacacionar. Una ocasión decía un predicador que su niño le dijo, pasaban por cerca de un cine y le dice su niño, dice, mira, dice, papá, dice, ¿por qué no vamos al cine? Dice, aquí no estamos en nuestro lugar, aquí nadie nos mira. Y el papá se empezó a reír porque él sabe que Dios nos mira. Nosotros sabemos que Dios nos mira en donde quiera que nosotros vamos, en donde quiera que nosotros estamos, Dios está mirando cuál es nuestro caminar. Entonces, no porque estemos de vacaciones quiere decir que nos vamos a portar mal. Dios debe de estar siempre en primer lugar, en donde quiera que nosotros vamos y estamos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es un Dios de poder, un Dios sanador y salvador. Ahora dice, Dios aprueba al Dios hablar de que Él conoce nuestro camino, Él habla de aquellos que Él aprueba y debemos de hacernos esa pregunta. Como yo estoy caminando, sinceramente, ¿Dios me aprobará de esta manera? Cada uno de nosotros sabemos qué es cómo estamos viviendo, cómo nos comportamos, porque aquí en la iglesia podemos portarnos de una manera muy, muy bien, podemos ser amables, pero posible en casa ya no. Posible al rato cuando salimos y alguien se nos atraviesa por ahí en la luz y ya no fuimos amables con la persona, ¿verdad? Entonces, Dios aprueba a todas aquellas personas justas. Luego dice, mas la senda de los malos perecerá. Y si nos damos cuenta, en el primer renglón de este versículo 6 dice, habla que conoce el camino. Pero ya cuando vamos al segundo renglón, donde dice que la senda de los malos perecerá, mas la senda de los malos perecerá. Dense cuenta que ahí ya no dice camino, no dice mas el camino de los malos perecerá. Arriba en el primer renglón dice camino, pero ya abajo dice senda. Entonces, ¿por qué? Es importante que analicemos y que escudriñemos por qué para los justos dice que Dios conoce su camino, pero para los malos, para los pecadores, habla de una senda. Y una senda
en este caso, porque habla en muchas partes de la Biblia, habla de sendas, pero en este caso habla de una vereda. No sé si me estoy dando a entender que es una vereda. Es un camino que no fue construido. Usted mira, todas las carreteras son construidas, llevan una dirección, hay un propósito por el cual se construyó esa carretera para ir de una ciudad a otra ciudad o de un pueblo a otro pueblo. En las provincias usted mira las calzadas también, las calles empedradas, esos caminos fueron construidos y tienen una dirección, hay un propósito, hay una dirección, una meta a donde va a llegar. Pero la vereda no. Las veredas son para tomar un atajo para poder llegar. Si el camino hace una curva, la persona agarra una vereda, empieza a cortar atajo, hace una vereda ahí, y las demás personas ven esa vereda, ven que esa persona pasa por ahí, y igualmente le siguen. Y así es como se hace una vereda, pero no es un camino. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero que al final esos caminos son caminos de muerte. El hombre pecador, el hombre que vive sin Dios, camina en una vereda. No en un camino construido, no en el camino de Dios, el cual sabemos que tenemos una meta, una dirección, que vamos a llegar a Dios, a estar con Dios, y que Él nos fue a preparar una mansión para cada uno de nosotros, y allí es donde vamos a ir a morar junto con Dios. Pero las personas que viven conforme al mundo, ellos están caminando por una vereda, porque ahí vieron a una persona que le iba bien y ellos siguieron el mismo camino, y así es un camino peligroso, es un camino que realmente no te va a conducir a ningún lado. Es un camino que no está construido por Dios. Hablando de la palabra de Dios, el camino de Dios es un camino perfecto, un camino recto que nos lleva hacia estar con Dios. Pero para eso, ¿verdad?, tenemos que arrepentirnos, vivir de una manera santa, consagrada a Dios. Entonces este camino esta vereda es una costumbre de las personas y una mala conducta. Tienen una mala conducta, por eso es que caminan en esa vereda. En esa vereda, hablando si es en la tierra, esa vereda, usted va a encontrar animales que puede morderle ahí, una víbora puede encontrar gente peligrosa. Hay más posibilidad de que en esa vereda hay peligro que si usted camina en un camino construido donde hay más gente, donde hay más visibilidad y además es más ancho. Usted va a poder tener una visión de lo que está a su lado y en donde usted va a poner su pie, a donde usted va caminando. Entonces es una mala conducta, una mala costumbre que las personas toman cuando dejan el camino real para agarrar una vereda. Y como cristianos, como hijos de Dios, a veces, hermanos, estamos caminando, porque la persona que toma una vereda empieza caminando en el camino bien construido y de momento toma una vereda. Nosotros, si estamos caminando desde el camino de Dios, ya empezamos a caminar, vamos bien ahí con Dios, estamos bien. No se nos ocurra tomar
una vereda y ir conforme al mundo. La corriente del mundo, usted nada más se suelta y se lo lleva, pero usted no sabe a dónde va a llegar esa corriente. Mas sin embargo, cuando nosotros nadamos en contra de la corriente del mundo, nosotros nadamos en contra de esa corriente porque nosotros tenemos una meta. Nosotros sabemos que nadamos en contra de la corriente del mundo porque vamos con Dios. Dice que los malos no se levantarán en el día del juicio. ¿Cuál juicio? Cuando el Señor venga por su iglesia, estas personas no se van a poder levantar. ¿Por qué? Porque algunos nunca se arrepintieron y otros empezaron a caminar, pero un día decidieron caminar una vereda, tomar un atajo. Quizás pensaron que de esa manera iban a llegar más rápido, pero resulta que no llevan a ningún lado más que al infierno. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, sabemos que lo que nos espera si no estamos con Dios es lo contrario, entonces vamos a pasar pues, por una eternidad en el infierno. Gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros y no morimos antes de que Él llegara a nuestras vidas, porque si no, en mi caso, si Dios no hubiera llegado, quizás me hubiera matado o quizás hubiera muerto de alguna enfermedad. Yo tenía una enfermedad que cuando me dijeron eso, lo que tenía me espantó. Y gracias a Dios que el Señor me alcanzó. Si yo hubiera muerto de esa enfermedad, ya tuviera un tiempo yo ahí en el infierno. ¿Por qué? Porque caminaba en una vereda, caminaba en un camino que me parecía perfecto a mí me parecía recto, pero ese camino era un camino de muerte. Mas sin embargo, ahora el Señor me alcanzó y estoy caminando en el camino del Señor, y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros que estamos caminando en el camino de Dios, de no tomar un atajo y alejarnos de Dios, porque eso nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar al infierno y por toda una eternidad. Ahí no hay por horas, no hay un medio tiempo, ahí va a ser definitivamente tiempo completo por la eternidad. Si vamos al capítulo 11 de Salmos y el versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, de las personas que no quieren arrepentirse, que no quieren saber nada de Dios, y de todas aquellas personas que un día, como usted y yo, estuvieron en una iglesia alabando a Dios, que una vez estuvieron predicando, que una vez estuvieron aquí tocando un instrumento, que una vez estuvo sentadito allá calmadito, pero escuchando bien la palabra de Dios y guardándola en su corazón, pero un día decidió dejar a Dios. Y cuando nosotros decidimos dejar a Dios, Dios nos deja también, Dios se aleja de nosotros. ¿Y cuál es el futuro que nos espera? Es lo que acabo de leerles. Ustedes se habrán dado cuenta, hermanos, que conocen quizás personas que un día estuvieron aquí, hermanos, pero ahora no lo están. Están alejados de Dios.
Y si ellos no se arrepienten, ellos no vuelven a Dios, lo que les espera es esto, porque se han pasado a estar en la senda de los malos, y la senda de los malos perecerá, y lo que les espera es, dice, sobre los malos hará llover calamidades, les espera calamidades, les espera fuego, azufre y viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Desgraciadamente también, hermanos, de muchos que estuvieron aquí, de predicadores, de algunos evangelistas, de algunos misioneros, de músicos, de grupo de alabanza, algunos se alejaron. Y desgraciadamente también pasan a formar parte de los malos y están en la senda de los malos. Dios quiera que todas esas personas recapaciten y vuelvan a Dios. El hijo pródigo, una vez de gastarse toda su herencia, recapacitó, gracias a Dios que recapacitó y regresó a su padre. Un día recapacitó ahí donde estaba todo sucio, recapacitó y regresó a su padre. Pero hoy, desgraciadamente, muchos desperdician esa herencia que Dios nos ha dado, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Hoy mucha gente la desperdicia, se va al mundo y desgraciadamente ya no recapacitan y no vuelven a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Se oye triste esto, pero es una realidad. Es una realidad hoy en la actualidad. Iglesias que eran conservadoras, iglesias donde se alababa, se predicaba la palabra de Dios, a hoy se han ido por una vereda. A hoy todo se vale. A hoy predicar de la palabra de Dios y hablarles del infierno, eso es ser un anticuado. Eso ya no califica para estos tiempos. Ahora, esas iglesias que alababan a Dios, que glorificaban a Dios, que eran iglesias conservadoras, ahora les gusta que les digan lo que quieren escuchar. Ya no les gusta que les hablen de la palabra de Dios. Pero un día esas iglesias estaban bien delante de Dios, pero hoy viven en apostasía. Tengamos cuidado, hermanos, de ser siempre conservadores, amadores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios, y que no tomemos la senda, la vereda de los malos, porque esa senda perecerá. Y si no tomamos en cuenta todo esto, un día vamos a perecer y nos esperan las calamidades, nos espera el fuego abrasador, nos espera el azufre, el viento abrasador. Esa será la porción de cada uno de todos aquellos que se alejan de Dios, de todos aquellos que individualmente se alejan de Dios, y todas las iglesias que se han alejado de Dios hoy en la actualidad han tomado una senda, y esa senda no es el camino de Dios. El versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia. Si un día aquellas personas que estuvieron aquí o en diferentes iglesias amando a Dios, guardándose para Dios, hoy se alejaron, Dios no les va a decir: oh, mira, pues en el pasado tú estabas bien conmigo, me alababas, me adorabas, yo escuchaba tus cantos, escuchaba tus oraciones y estabas bien, pero te alejaste, pero en el pasado estabas bien, pues ven, pasa a estar conmigo. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios ama la justicia. Entonces,
cabe hacernos esa pregunta, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Somos justos? ¿Cuál es el camino que Dios mira en nosotros? ¿Qué camino estamos caminando? ¿Estamos caminando en el camino construido o estamos caminando en la vereda que un día a una persona se le ocurrió pasar por ahí y nosotros miramos y seguimos también esa misma ruta? Cabe hacernos una pregunta, si estamos caminando en el camino de Dios o estamos caminando conforme al mundo. Pero no se preocupe, no se ponga triste, porque dice que el hombre recto mirará su rostro. Lo que dice al final del versículo 7, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará el rostro de nuestro Dios. Así es que si nosotros estamos caminando en el camino de Dios, somos parte de estos justos que Dios mira, del camino que Dios conoce de estos justos, y somos parte de los justos. Entonces un día miraremos el rostro de nuestro Dios. Ahora, el bienaventurado está en lo recto, está en lo perfecto y es justo. ¿Por qué? Porque no anda en todos estos pasos malos de las personas que no buscan de Dios. Es justo, es recto, es íntegro delante de Dios y por lo tanto no le esperan calamidades, no le espera fuego abrasador, nada de esas cosas. Y un día usted y yo, si seguimos firmes, si seguimos adelante, si no flaqueamos, si no nos descarriamos, si seguimos tomados de la mano de Dios, si no caminamos tomados de la mano de Dios y caminamos con otra mano de la mano del mundo, entonces un día usted y yo vamos a ver a nuestro Dios. ¿Por qué les digo que caminar con una mano de la mano de Dios y con otra mano de la mano del mundo? Porque podíamos pensar que no se puede pero sí, no se debe, pero sí se puede, porque mucha gente hace eso y piensa que engaña a Dios, pero no lo engaña. Así es que el mensaje de esta noche: no se aparte de Dios, no tome una senda por la cual usted va a perecer. Y si usted se mantiene, nosotros nos mantenemos firmes en el camino de Dios, un día vamos a ver el rostro de Dios. Esa es su promesa. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Paso a la parte que corresponde. Póngase de pie, hermano. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Andrés. Amén, hermano. Recuerden, hermano, del Salmo 1, el camino de los justos y la senda de los pecadores. El concepto de camino en el Antiguo Testamento, hermanos, toma